Hola, hola, querido club. Bienvenida, bienvenido al capítulo número 4. Ya llegamos al capítulo número 4. Me encanta lo que sucede, como que cuando comenzamos las cosas, creo que el paso más difícil es comenzar. Pero después de comenzar, simplemente hay que presentarse todos los días y hacer lo que hay que hacer. Hoy corresponde sentarnos aquí a leer y me estoy disfrutando muchísimo esta lectura, me estoy disfrutando muchísimo lo que está pasando cada domingo en el club. Así que cuéntame, coméntame por aquí en este video cómo te está yendo a ti con la lectura, con las preguntas, de qué te estás dando cuenta. Y vamos pues por este capítulo 4. ¿Cómo funciona la tentación? Tal como sucede en el ámbito de la medicina, diagnosticar correctamente la enfermedad es la única forma de erradicar el verdadero problema. Se pueden intentar muchos tratamientos, sin embargo, todos ellos fallarán si no se ataca aquello que realmente está causando el problema. Para poder comprender el meollo del dilema del corazón, es necesario enfocarnos por unos instantes en la creación del ser humano. A pesar de ser una porción muy conocida de la Biblia, Génesis 1 al 3 tienen mucho para aportar en nuestro intento de diagnosticar el problema más profundo del hombre y de la mujer. Meditemos en dos grandes enseñanzas que nos deja esta historia. El diseño de mi corazón. Hay dos enseñanzas claras, paradójicas, pero no contradictorias, que nos dejan los primeros versículos de la Biblia. Por un lado, después de crear al hombre y a la mujer, Dios se siente satisfecho por su obra y pronuncia que es buena en gran manera. Génesis 1:31. En otras palabras, no hay defecto en su creación, no son personas con fallos, errores o dañadas, pero por otro lado, si son personas con necesidades, vemos que son personas con necesidades fisiológicas de alimento, aire, agua, luz solar, etcétera. Y además vemos que son personas con necesidades que podríamos llamar relacionales o aún mejor espirituales. Dios abiertamente afirma, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18, lo cual nos muestra su necesidad de pares, de una ayuda idónea. Y también el texto nos describe una comunión y diálogo continuo entre Dios y sus criaturas, enfatizando su necesidad de una relación íntima con su Creador. Es decir, entender correctamente el diseño original del corazón implica comprender que el ser humano fue creado sin defecto, pero con necesidades, tal como afirma Paul Tripp. Nuestra cultura tiende a pensar que necesitamos ayuda por algo que hicimos o algo que nos hicieron, el resultado de una mala genética o una mala química personal. Pero Génesis 1 nos confronta con el hecho de que nuestra necesidad de ayuda precede al pecado. Fuimos creados para ser dependientes. El intentar vivir sin la ayuda de Dios es autodestinarme a una existencia infrahumana. El ministerio personal debe comenzar con un humilde reconocimiento de la ineludible naturaleza de nuestra necesidad. Si no hubiese habido caída, si nunca hubiésemos pecado, todavía necesitaríamos ayuda porque somos seres humanos. Esta es la base para una adecuada comprensión de sí mismo y de la obra a la que Dios le ha llamado. Esta necesidad, esta dependencia no es un defecto de creación, no proviene de un error de Dios al crearnos, todo lo contrario, forma parte de un plan y un diseño que fue así antes de la caída y que es así hoy y que será así por toda la eternidad, tal como muestra Apocalipsis 21, 22, 24. Nuestra dependencia de Dios jamás cesará y no vi en ella, en la Nueva Jerusalén, templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones andarán a su luz. Aún en la eternidad necesitaremos de la luz de su gloria para sobrevivir. Y aquí hace una aclaración en pie de página. Quisiera aclarar que cuando hablo de necesidades, no quiero decir que todo deseo o necesidad sentida es creada y diseñada por Dios y por lo tanto no es pecaminosa y debe ser satisfecha.
Naturalmente, hay innumerables anhelos internos que se originan en nuestro egoísmo y no se corresponde con el plan y el diseño original de Dios. ¿Qué quiero decir entonces cuando hablo de necesidades espirituales del corazón? Parafraseando a Pascal, estoy hablando de un agujero en nuestro corazón del tamaño de Dios. Me refiero al estado del corazón que está incompleto, sin un vínculo vital como el Creador, y que producto de la caída estamos constantemente intentando llenar con lo creado, con vacaciones, con un mejor trabajo, con un automóvil nuevo, con una novia, un novio, con el éxito y un sinfín de alternativas más. En otras palabras, cuando hablo de necesidades me refiero a los deseos profundos que hemos estudiado en el capítulo 2. Para captar de manera más vívida este concepto, imagínate por un momento que vas a una juguetería a comprarle a tu hijo un cochecito a control remoto. El cochecito es rojo fuego, está en perfectas condiciones, es nuevo, brilla y no tiene ningún defecto. Sin embargo, para que ese cochecito funcione le hace falta pilas. Sin pilas jamás funcionará como debe. Sí, tu hijo podría empujarlo con la mano. También le podría atar una cuerda y arrastrarlo, pero para que ese coche funcione correctamente necesita pilas. Eso no es un defecto de creación, es su diseño. Fue creado así a propósito. Sin pilas está incompleto, las necesita. Tú y yo necesitamos a Dios. Tú y yo necesitamos todo lo que Él es para estar completos. Tú y yo fuimos diseñados con una necesidad que solo puede ser satisfecha cuando estamos llenos de Él. Como dijimos en el capítulo 2, tenemos necesidades, deseos profundos que lejos de ser pecaminosos, son parte del diseño de Dios para que dependamos de Él. Examinemos 4 implicaciones sumamente relevantes que resultan de esta enseñanza. 1. Los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. 2. Los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. 3. Los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle, al amarle, le glorifique. 4. Los deseos profundos de mi corazón no son el problema. El problema es cómo y dónde los satisfago. Número 1. Los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. A riesgo de ser malinterpretado, quisiera desafiarte a considerar que anhelar ser felices o intentar llenar el corazón no es en sí pecaminoso, es algo creado y diseñado por Dios, por lo cual no nos deberíamos autocondenar. Todas nuestras necesidades, tanto fisiológicas como espirituales, fueron diseñadas por Dios para ser directa o indirectamente llenas por Él. Buscar nuestro propio gozo y buenaventura no solo es algo que podemos hacer, sino que es algo que no podemos no hacer. Es intrínseco a nuestra naturaleza y no es malo en sí mismo. Blas Pascal ha dicho, todos los hombres buscan la felicidad sin excepción alguna, sean cuales sean los medios que utilicen, todos apuntan a este fin. La voluntad jamás da un solo paso que no tenga este objetivo. Ese es el motivo de cada acción de todos los hombres, incluso de los que se ahorcan. Ese C.S. Lewis lo expresó muy bien cuando le escribió a un amigo. Como sabes, es un deber cristiano estar tan feliz como sea posible. El puritano Thomas Watson también afirmó, Dios no tiene ningún proyecto para nosotros, sino el de hacernos felices. Tal como dice John Piper, la búsqueda del placer es una motivación esencial en toda buena obra. Si lo que te propones hacer es abandonar la búsqueda del placer total y duradero, no puedes amar a la gente ni agradar a Dios. Por supuesto, como veremos enseguida, después de la caída, buscar nuestro mayor bien tiene el potencial para transformarse en algo malo. Sin embargo, es necesario afirmar con confianza y convicción que no hay nada intrínsecamente malo en desear que nuestras necesidades espirituales más profundas sean satisfechas. Es parte del diseño de Dios. Somos cochecitos a control remoto. Necesitamos de Él para funcionar de manera idónea. De hecho, si lo meditas un momento,
te darás cuenta que Dios es el único ser sin necesidades, completamente autosuficiente y que no depende de otros, sino solo de sí mismo para ser feliz y estar completo. Pensar en el ser humano como un ser sin necesidades sería justamente caer en la trampa de la serpiente y pretender llegar a ser igual que él. Aquí hay un pie de página y dice, como veremos en los puntos siguientes, la búsqueda de la felicidad no solo no es un pecado, sino es el deber más grande del ser humano, porque la gloria de Dios está en juego. Como afirma Piper, sí, es verdad que Dios se glorifica más en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Fíjate lo que está en juego en nuestra búsqueda de gozo. La gloria de Dios está en juego. Al decir que perseguir el gozo no es esencial, digo que glorificar a Dios no es esencial. No obstante, si glorificar a Dios es lo que definitiva importa, perseguir la satisfacción que muestra su gloria es en definitiva lo que importa. El hedonismo cristiano no es un juego, todo el universo gira a su alrededor. Esto implica de manera absoluta que perseguir el placer en Dios es nuestro llamado más alto. John Piper, Los peligros del deleite, 23,23. Entonces, continuando. Considera unos momentos la siguiente afirmación de Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. ¿Qué está diciendo Jesús en este versículo? En uno de los libros de Tim Keller interpreta este pasaje de la siguiente forma. Si buscas la felicidad antes que buscarme a mí, no conseguirás nada de ello. Si en cambio buscas primero servirme a mí por delante de tu felicidad, obtendrás ambas cosas. Creo comprender lo que Killer quiere decir por medio de esta frase y tiene una porción de verdad en lo que dice. Sin embargo, a pesar de que es uno de los autores que más admiro y de hecho es el autor que más cito en este libro, en este caso puntual, difiero con él. Creo que el concepto que Jesús está queriendo compartir podría parafrasearse más acertadamente de esta forma. Si intentas buscar la felicidad en el mundo, no la encontrarás, pero si dejas de buscar la felicidad en el mundo y la buscas en mí, la hallarás. ¿Cuál es la diferencia? Vuelve a leer lentamente ambas frases. Vamos a leerlas. Si buscas la felicidad antes que buscarme a mí, no conseguirás nada de ello. Si en cambio buscas primero servirme a mí por delante de tu felicidad, tendrás ambas cosas. Esto es lo que dice Tim Keller, el autor del libro. Nicolás Emilio dice, si intentas buscar la felicidad en el mundo, no la encontrarás, pero si dejas de buscar la felicidad en el mundo y la buscas en mí, la hallarás. La diferencia es significativa. La interpretación de Keller presupone que puedo estar buscando a Jesús sin estar buscando la felicidad, sin estar buscando mi mayor bien, sin estar buscando vida. Esto es imposible. Como dice Pascal, no damos un solo paso sin buscar este fin. Todo lo contrario. Al buscar a Jesús estamos buscando la felicidad. De la misma forma que buscamos la felicidad al buscarla en cualquier oferta que ofrece este mundo, buscamos a Jesús como resultado de que Él se ha presentado más atractivo que el mundo, de que nuestros ojos han sido iluminados y de repente Él se ve como más valioso que el dinero, que el sexo, que el prestigio, que cualquier otra cosa que el mundo ofrece. Primero veo que la vida está en Él y contrario a lo que el pecado promete, la encuentro. Entender esta diferencia es esencial para poder entender el funcionamiento del corazón. Al buscar a Jesús ya estoy buscando mi felicidad, si no, no la buscaría. Como aprendimos en el capítulo anterior, mi corazón siempre persigue aquello que yo he hecho mi tesoro, sea Cristo o el mundo. Número 2. Los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. Isaías 55, 1, 2 nos hace una de las invitaciones más gráficas de toda la Biblia. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno, porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se le deleitará vuestra alma en la abundancia.
El pasaje es muy claro. Dios no solo no condena la sed del alma, sino que nos invita a llenarla a través de él. Como ha dicho San Agustín, nos has hecho para ti y nuestro corazón no haya reposo hasta que te encuentre a ti. El libro de los Salmos hace un eco de estas palabras. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Salmos 84:10. Cristo mismo afirmó que la razón por la cual Él vino a salvarnos fue para que tengamos vida en abundancia. Juan 10:10. Incluso unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, Cristo llegó a afirmar: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 15:11. La Biblia no deja dudas, hay una invitación a encontrar nuestro mayor placer en su persona. Él es nuestra mayor necesidad, como afirma eternamente John Piper. Cuando entendí la verdad de que Dios se glorifica más en nosotros cuando hallamos más satisfacción en Él, me liberé de la antibíblica esclavitud de temer que era incorrecto buscar el gozo. Lo que una vez me había parecido como una inevitable pero imperfecta búsqueda de la satisfacción de mi alma, ahora llegó a ser no solo permitida, sino requerida. La gloria de Dios estaba en juego. ¿Qué quiere decir esta frase? La gloria de Dios estaba en juego. Quisiera pedirte que medites por un momento en una pregunta muy reveladora. ¿Cuál es mi mayor deber como cristiano? Detente unos segundos y considera esta pregunta. No te apresures, medítala. ¿Cuál es tu mayor deber como creyente? Alguno podría decir, mi mayor deber como cristiano es servir a Dios. Otro podría afirmar, no, mi mayor deber como creyente es evangelizar, cumplir con la gran comisión. Otro quizás diría, mi mayor deber es obedecerle o quizás leer la Biblia y orar. Finalmente puede ser que alguien afirme, nuestro mayor deber como cristianos es hacer la voluntad de Dios e intentar no pecar. Ninguna de estas ni de muchas otras opciones es la respuesta correcta. Nuestro mayor deber como cristianos es disfrutar a Dios. ¿Por qué? Porque como hemos visto en los capítulos anteriores, disfrutamos aquello que amamos. Y el mayor mandamiento que Dios nos ha dado es amarlo a Él. Mateo 22, 27, 38. Como expresa el famoso catecismo de Westminster, el deber más grande del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Aceptar y vivir esta verdad resulta absolutamente esencial por tres razones. Primero, porque Dios es el único capaz de llenar las necesidades más profundas del alma. Como dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Presta atención a la palabra plenitud. La gran lección que debemos aprender como seres humanos es que cuando Dios no es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será suficiente. Pero cuando Dios es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será necesario. En segundo lugar, porque podemos hacer cada una de las acciones mencionadas arriba, evangelizar, servir, leer la Biblia, orar, incluso hacer su voluntad, sin amar a Dios. Cristo ya nos advirtió esto en Mateo 6:1. Pablo lo reitera en 1 Corintios 13, del 1 al 3. En este pasaje el apóstol es muy claro. Es posible dar todo mi dinero a los pobres sin tener amor real por ellos. Esa es la razón por la cual Dios está mucho más interesado en nuestras motivaciones que en nuestras acciones, en el cambio de deseos que en el mero cambio de comportamiento. Finalmente, porque como miramos juntos en el siguiente punto, al disfrutar a Dios, lo valoramos, lo atesoramos, lo apreciamos, en otras palabras, lo glorificamos. Y como afirma correctamente John Piper, Dios se glorifica a sí mismo no solo cuando se contempla su gloria, sino cuando hay deleite en ella. Tercero, los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle, al amarle, le glorifique.
En otras palabras, el objetivo de Dios al crearnos con necesidades fue para revelar su gloria y bondad al suplir esas necesidades. Su diseño tiene por objetivo revelar su maravilloso amor por nosotros, de tal forma que nosotros disfrutemos, apreciemos, valoremos y amemos ese amor. Como afirma Pablo en Efesios 1, 3 al 6, su plan se enfoca en compartir su gloriosa gracia con nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, el amado. La meta de Dios en cada paso de la creación y de la salvación es magnificar su gloria. Tú puedes magnificarla con un microscopio o con un telescopio. El microscopio magnifica al hacer que las cosas pequeñas parezcan más grandes de lo que son. El telescopio magnifica al hacer que cosas gigantes como las estrellas que parecen pequeñas se acerquen a su tamaño real. Dios creó el universo para magnificar su gloria como un telescopio magnifica las estrellas. Todo lo que hace en nuestra salvación se diseñó para magnificar la gloria de su gracia de esta manera. Dios te creó para que pases la eternidad glorificándole al disfrutar siempre de Él. 4. Los deseos profundos de mi corazón no son el problema. El problema es cómo y dónde los satisfago. El problema no es nuestra dependencia. El problema no es el agujero interior que sentimos. El problema no es anhelar la felicidad o intentar llenar el corazón. El problema es cómo solucionamos nuestras necesidades más profundas, nuestro vacío, nuestra carencia de identidad, propósito, significado y valor. Como dice Paul Tripp, sin el primer capítulo de Génesis no se puede entender el mundo del ministerio personal. Ahí se explica que nuestra necesidad de ayuda es parte de nuestro diseño, no es el resultado de la caída. Los seres humanos necesitan verdad que venga fuera de sí mismos para encontrarle sentido a la vida. Jeremías 2:13 muestra claramente esta dinámica. Este pasaje dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí. El primer mal, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. El segundo mal, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Culpa a Dios al pueblo por su sed, condena al pueblo por su necesidad, acusa a Dios a Israel por el problema que tiene. Claro que no. Los dos males que comete Israel no tienen que ver con su necesidad, tienen que ver con cómo soluciona su necesidad. El problema del pueblo, como veremos a continuación, es abandonar a Dios y buscar una solución fuera de Él. Como afirma de manera magistral John Piper, no hay nada que eleve a Dios a un lugar más supremo y central que la condición de una persona que se encuentra convencida por entero que nada, ni el dinero, ni el prestigio, ni el tiempo libre, ni la familia, ni el trabajo, ni la salud, ni los deportes, ni los juguetes, ni los amigos, le traerá mayor satisfacción a su corazón dolorido aparte de Dios. La esencia de la adoración es la satisfacción en Dios. En otro de sus libros, y refiriéndose al pasaje de Jeremías 2, Piper también afirma, Dios se muestra a sí mismo como una fuente de montaña de agua fresca, limpia y de vida. La manera de glorificar una fuente de agua como esa es disfrutando el agua y alabando el agua y mantenerse regresando por más agua y señalar a otros el camino al agua. Y nunca, nunca preferir otra agua en el mundo que esa agua. Eso hace que la fuente parezca muy valiosa. Así es como glorificamos a Dios, la fuente de agua viva. Pero en los días de Jeremías, el pueblo probó la fuente de gracia de Dios y no le gustó. Así que dieron todas sus energías a la búsqueda de agua mejor, de agua que les trajera satisfacción. No solo Dios llamó a este esfuerzo vano, cisternas de agua que no retienen el agua, sino que lo llamó maldad. Dos males ha hecho mi pueblo. Pusieron las perfecciones de Dios en la lengua de su alma y no les gustó lo que probaron. Entonces se volvieron y desearon las cisternas mortíferas de este mundo. Ese doble insulto es la esencia de lo que es la maldad. Wow. Así que preferir los placeres del dinero, el poder, la fama o el sexo por encima de las delicias a la diestra de Dios, Salmos 16:11, no es como preferir caramelo al sirope de chocolate, una simple cuestión de gusto. Estimar a Dios menos que cualquier otra cosa es la esencia del mal.
Si consideras detenidamente el pasaje de Jeremías 2:13, llegarás a una conclusión absolutamente indispensable para comprender cómo se producen los cambios. Antes de comenzar a buscar placeres en el mundo, ya he dejado de encontrar placer en Dios. Dicho de otra forma, la razón por la cual intento satisfacer mis deseos profundos con ofertas de la creación es porque previamente Dios ha dejado de ser mi mayor placer. Es decir, antes de mirar pornografía suceden dos cosas. Primero dejo de encontrar placer en Dios, el primer mal, y luego de esto comienzo a idear una alternativa de placer fuera de Dios, el segundo mal, a través de un deseo superficial, el sexo, que transformo en un ídolo. Luego cometo una acción externa pecaminosa, mirar pornografía, para intentar satisfacer mi necesidad. Déjame darte otro ejemplo antes de comenzar a ahorrar compulsivamente suceden cosas. Primero dejo de encontrar mi seguridad en Dios, el primer mal, y luego comienzo a concebir una alternativa de seguridad fuera de Dios a través de un deseo superficial, el dinero, que transforma en un ídolo. Luego cometo una acción externa pecaminosa, ahorrar compulsivamente para intentar satisfacer mi necesidad. Por eso disfrutar a Dios es tan esencial, porque cuando dejamos de disfrutarlo, comenzamos a buscar alternativas de gozo en otro lado. Esta, como veremos a continuación, es la esencia del pecado, abandonarlo a Él en búsqueda de otra cosa. Aquí es donde se inicia nuestra idolatría, nuestro reemplazo de Dios por otra cosa, otro Dios que llene nuestro vacío. Y aquí nos pone un cuadrito del primer mal y el segundo mal. Entonces, el primer mal, primero abandono a Dios, estoy a mi merced. El segundo mal, me transformo en mi propio Dios y busco satisfacer mi sed con lo creado. El primer mal, fuente de agua viva, estoy con sed. El segundo mal, ideo una alternativa, construyo una cisterna. El primer mal, dejo de apreciarle y disfrutarle, tengo un deseo profundo que necesita ser llenado. El segundo mal, comienzo a apreciar y disfrutar intensamente de la creación, transformo un deseo superficial en un ídolo. A ver, veamos. El problema de mi corazón. El segundo gran concepto que nos dejan los primeros capítulos de Génesis es que el ser humano decide pecar porque cree la mentira de lo que está eligiendo, algo que no es Dios, su ídolo. Llenará sus necesidades y le dará más felicidad de la que tiene. Comprender este concepto tiene dos implicaciones absolutamente cruciales. Implicación número 1. Peco al creer una mentira. Quisiera desafiarte a que consideres la oración que leerás a continuación con especial atención. Nuestro corazón solo elige aquello que aparenta ser bueno o beneficioso para nuestra mente. Esta frase es tan importante que la escribiré nuevamente para que no la pases por alto. Nuestro corazón solo elige aquello que aparenta ser bueno o beneficioso para nuestra mente. En otras palabras, siempre elegimos aquello que estamos convencidos que será lo mejor para nosotros. Nadie peca pensando que el pecado lo va a destruir, según Génesis 3:6. Eva decide pecar porque vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Podemos, como Eva, estar engañados al realizar nuestra elección, pero está siempre hecha en función de aquello que hemos llegado a creer que nos va a hacer bien y nos va a dar el máximo nivel de felicidad. Algo análogo sucede con un pez que está nadando en una laguna y que al ver un gusano flotando decide comerlo. ¿Por qué lo hace? La razón es obvia. Está engañado, ha visto al gusano. Este se ha presentado como un apetecible y agradable. Esto convence al pez de la gran mentira, a saber que el animalito llenará su necesidad y elige responder convencido erróneamente que comerlo será lo mejor para él. Lógicamente, el pez no ha visto el anzuelo y lo que prometía darle vida termina causándole la muerte. Este mismo proceso de seducción es resumido en Santiago 1, 14, 15. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da a luz al pecado, y este una vez más cometido origina la muerte. Tal como afirma John Owen, el engaño del pecado sobre la mente consiste en presentarle las cosas de tal manera que su verdadera naturaleza, causas, efectos o condiciones permanezcan escondidas al alma.
El gran fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida o algo mejor a nuestra situación presente, un gusano, cuando en realidad estamos eligiendo nuestro propio mal. Proverbios 8:36. Como ha dicho el reconocido teólogo medieval Richard Baxter, la voluntad nunca desea el mal como mal, sino como aparente bien. Es muy interesante notar que en el Edén es donde por primera vez el ser humano se encuentra con el dilema de que sus necesidades pueden ser satisfechas por otra cosa que no es Dios. Esto nos lleva al involucramiento de la fe en el proceso de decidir a quién se ha de creer, a Dios o a la serpiente. Como ya sabemos, nuestros primeros padres, en vez de confiar en Dios, deciden confiar en Satanás. En vez de creer en la voluntad del Señor, en su deseo de protegerlos, y en su amor soberano creen la mentira que lejos de Dios hay algo mejor. De esta forma se ve claramente que toda tentación es una oferta de vida, una oferta de llenar una necesidad. La clave es decidir en quién vamos a confiar. Llevemos este concepto a nuestra propia vida y meditemos nuevamente. ¿Es la necesidad el problema? Claro que no. El problema es que no creemos que Dios quiere y puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades y transformándonos en nuestros propios amos, corremos detrás de alternativas que prometen darnos aquello que Dios se ha comprometido a dar. Como dijo San Agustín, así anda fornicando el alma con las criaturas cuando se separa de vos y busca fuera de vos lo que puro y limpio no haya, sino cuando vuelve a vos. El pecado no solamente nos hace rebeldes, indefensos e idólatras, sino que también nos hace necios. Tendemos a amar la mentira, engañarnos a nosotros mismos, a ser los más fuertes creyentes de nuestros propios argumentos vanos. Somos susceptibles a las trampas y tentaciones del enemigo. Vivimos para lo que se encuentra ya en un estado de desintegración e ignoramos lo que quedará para siempre. Tendemos a ocultar, ignorar o ser ciegos a nuestro propio pecado mientras estamos obsesivamente centrados en los pecados de los demás. Si la gracia trata con los resultados morales de la caída, nuestra rebelión e incapacidad, entonces la verdad se dirige a los efectos no éticos de la caída. Es decir, el impacto del pecado sobre nuestra forma de pensar respecto a la vida y de interpretarla. Esta verdad es expresada de manera magistral en Efesios 4, 17, 24. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Implicación número 2. Peco al reemplazar a Dios por otra cosa. Tal como sucedió en el jardín del Edén y como vimos en Jeremías 2:13, la esencia del pecado del ser humano es el rechazo de Dios y su posterior reemplazo por una alternativa. Esta actitud es un rechazo, un repudio al amor y bondad de Dios, es un acto de rebelión hacia Él, es una declaración de independencia. Esta actitud termina produciendo dos efectos inevitables. En primer lugar, me transforma en mi propio Salvador al rechazar a Dios. Ahora somos nosotros mismos los que debemos velar por satisfacer y sustentar nuestras necesidades. Lo que antes era el trabajo de Dios, ahora es el nuestro. Lo que antes era una necesidad sana en nuestro corazón, ahora se transforma en una obsesión pecaminosa. Este nuevo orden de vida tiene profundas consecuencias. La persona que se erige como su propio Salvador, consciente o inconscientemente, rechaza la soberanía, la bondad, la sabiduría y la gracia de Dios. Lógicamente, la consecuencia última de este rechazo es la deshonra de la gloria de Dios. En otras palabras, cada vez que pecamos le decimos al Señor, yo decido controlar mi propio destino, siendo mi propio amo y rechazo así tu soberanía. Yo decido aceptar como confiable mi verdad y no la tuya, siendo más sabio que tú
y rechazo así tu sabiduría. Yo decido amarme mejor de lo que tú me amas, siendo más bueno que tú y rechazo así tu bondad sobre mi vida. Yo decido utilizar mi poder e influencia y no el tuyo, siendo más grande que tú y rechazo así tu gracia para intervenir en mi vida. La esencia del pecado es la independencia de Dios, es transformarnos en nuestro propio Dios al intentar controlar lo que a nuestro criterio nos va a dar verdadera felicidad. Es difícil encontrar algo que deshonre más a Dios que desintegre su gloria, tal como la dependencia exalta a su persona y todo lo bueno que Él es, la independencia le roba toda la gloria a Dios. Cuando dependemos de Él, gritamos, eres bueno, eres sabio, eres soberano, y al disfrutar su favor inmerecido, quedamos extasiados con su gloria, es decir, lo adoramos, lo glorificamos. Sin embargo, lo inverso es también una realidad. Cuando pecamos e intentamos satisfacer nuestro propio vacío, gritamos exactamente lo opuesto. No eres digno, no eres bueno. Como afirma Donald Corson y como veremos en el siguiente punto, la razón de todo este mal es desdeificar a Dios. Es la criatura blandiendo su puño débil en el rostro de su hacedor y diciendo, en efecto, si tú no ves las cosas a mi manera, voy a ser mis propios dioses, yo mismo seré Dios. No es de extrañar que se diga que el pecado más frecuente en despertar la ira de Dios no es el asesinato, por ejemplo, o el saqueo o cualquier otra barbarie horizontal, sino la idolatría, aquello que destrona a Dios. Por eso también en todos los pecados Dios es la parte más ofendida, tal como David mismo lo entendió. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51:4. En segundo lugar, nos hace caer en una constante idolatría. Reemplazar a Dios es lo que la Biblia define como idolatría. Este sí es el gran problema del corazón del ser humano. ¿Que es un ídolo? Es algo que para nosotros es más importante que Dios, algo que absorbe más que Dios nuestro corazón y nuestra imaginación, algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios puede dar. El ídolo tiene una posición de control tal en nuestro corazón que podemos gastar en él la mayor parte de nuestra pasión y energía, nuestros recursos emocionales y económicos sin pensarlo dos veces. Un solo ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro mismo de su corazón, si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido, entonces sabré que soy valioso, entonces me sentiré importante y seguro. Dios nos ha creado para Él, Dios nos ha diseñado para encontrar gozo en Él, Dios nos ha formado para encontrar placer en Él. Pecar es un reemplazo, una negación de Dios, un rechazo a todo lo que Él es y quiere ser y hacer en nosotros para elegir otra cosa, cualquier cosa como su sustituto. Es intercambiar la satisfacción como Dios ofrece por alternativas de gozo que ofrece la creación. Como expresa John Piper, la lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestra vida. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. En resumen, la incredulidad es alejarnos de Dios y de su Hijo a fin de buscar satisfacción en otras cosas. La idolatría es estar convencidos que necesitamos tener algo más que Dios para ser felices. Esa es la tentación de Adán y Eva y esa es nuestra tentación también. Resulta clave entonces darnos cuenta que la idolatría es siempre la razón por la cual pecamos y actuamos de manera incorrecta. La idolatría es transformar un deseo profundo o necesidad legítima en un Dios. La idolatría es, como dijimos en capítulos anteriores, la respuesta a nuestro por qué. Porque un hombre decide gastar una enorme suma de dinero en comprar un televisor de pantalla plana, porque disfruta el fútbol y al hacerlo se está amando a sí mismo. Porque ese mismo hombre decide quedarse a orar en la iglesia a la hora del partido, porque ama la opinión de su pastor por encima del partido de fútbol y de Dios, y al hacerlo se está amando a sí mismo. No ir a la reunión de oración aparenta ser un acto carnal, mientras que ir a la reunión de oración aparenta ser un acto espiritual. Nada podría estar más lejos de la realidad. Por eso es tan importante examinar las motivaciones y deseos del corazón. Cuando simplemente miramos la conducta exterior y dejamos sin examinar aquello que realmente amamos, no llegaremos jamás a
producir cambios reales en nuestra vida espiritual. En conclusión, no basta con examinar si nuestro comportamiento es bueno o malo. Lo que realmente tenemos que examinar es que estamos amando, disfrutando o valorando a través de nuestro comportamiento, sea bueno o malo. Nuestro objetivo debe ser cortar la raíz de pecado, no simplemente sus frutos visibles. Comprender esto es crucial y determinante para que verdaderamente podamos encontrar una solución eficaz a nuestro verdadero problema. Quisiera terminar este capítulo reflexionando en un último concepto clave que anticipa lo que veremos en el próximo capítulo. Si el problema del corazón fue reemplazar a Dios por un ídolo, la solución al problema es destronar al ídolo del corazón y volver a darle a Dios el lugar que le corresponde. Como escrito Tim Chester, el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestro deseo de Dios. El pecado se vence con el proceso contrario, deseando a Dios más que cualquier otra cosa. La Biblia denomina este proceso arrepentimiento. Su significado es darse la vuelta y en este caso supone darle la espalda a los deseos idólatras para volverse a Dios. Aquí es donde encaja el Evangelio. Fuimos y somos engañados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás, para vivir según sus ofertas y llenar nuestro corazón en el lugar equivocado. Por eso, por el engaño que hemos creído, nuestra necesidad más grande es la verdad del Evangelio, Cristo. Él es el único capaz de liberarnos verdaderamente, Juan 8:32. Él a través de su Espíritu es el único que tiene el poder para iluminar nuestro corazón entenebrecido, Efesios 1:18-19. Permitirnos ver nuestra idolatría y al verla no desanimarnos al punto de destruirnos, 1 Corintios 7:10. Él es el único que tiene los medios para hacernos comprender que lo que realmente necesitamos es correr hacia el Salvador y sustentador de nuestra alma, y que está ansioso y feliz de perdonarnos por nuestra idolatría y darnos el poder para cambiar y destronarlo. El cuadro que sigue a continuación resume los conceptos claves en cuanto a la necesidad del corazón y anticipa algunas ideas que iremos reforzando a lo largo del libro. Creación. Tenemos necesidades y deseos profundos, tenemos un corazón dependiente. Buscar la felicidad no es el problema, es algo natural destinado por Dios, no es algo pecaminoso ni un defecto. En la caída tenemos una inclinación a llenar nuestra necesidad con lo creado. Tenemos un corazón cegado y rebelde que busca autosalvarse. Buscar la felicidad en la creación es en sí el problema. Es consecuencia de la caída y genera idolatría, produce adicción y muerte. La cruz, tenemos una oferta en el Evangelio para llenar nuestra necesidad. Tenemos un corazón necesitado de constante redención. Buscar la felicidad en la belleza de Cristo sí es la solución. Es lo único que glorifica a Dios, transforma el corazón y produce vida. Como he intentado enfatizar en este capítulo, la motivación de nuestro corazón para pecar es encontrar placer en algo que promete llenar nuestras necesidades más profundas. Comprender esta verdad nos ayudará a lidiar con la lucha real de nuestro corazón. Nos auxiliará a diagnosticar acertadamente nuestro problema más profundo. Nos librará de ofrecer soluciones conductistas que no pueden cambiar realmente lo que amamos. Y finalmente nos guiará a volver constantemente a Jesús como la solución a nuestro problema. Como veremos en los capítulos que siguen, Él es el único capaz de redimir y transformar tanto al no cristiano como al que hace tiempo que lo es. Breve resumen. El diseño de mi corazón. 1. Los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. 2. Los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. 3. Los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle, al amarle, le glorifique. 4. Los deseos profundos de mi corazón no son el problema. El problema es cómo y dónde los satisfago. El problema de mi corazón. 1. Peco por creer una mentira. Elijo algo que aparenta ser bueno para mí, elijo algo que promete llenarme, pero que no lo hace. 2. Peco al reemplazar a Dios por otra cosa. Esto me transforma en mi propio Salvador, esto me hace caer en idolatría. Así que te espero en el club para reflexionar o dialogar esto. Primera pregunta. ¿De qué forma este capítulo ha cambiado o confirmado tu forma de entender cómo se producen los cambios?
Segunda pregunta, resume en 1 o 2 oraciones los conceptos que más te hayan impactado de este capítulo. Tercero, ¿estás de acuerdo con el concepto que buscar la felicidad en Dios no es pecado y por qué? 4. Lee Hechos 5, 1, 11 y responde, ¿por qué crees que mintieron Ananías y Zafira? ¿Por qué piensas que dieron parte del dinero? Recuerda que no estaban obligados a dar y que se quedaron con la otra parte. ¿Tendrían más de un objetivo en sus corazones? ¿Cuál fue la mentira que Ananías y Zafira creyeron? ¿En qué situaciones te has visto con la misma lucha que ellos? 5. ¿Cómo definirías con tus propias palabras qué es la idolatría? 6. Piensa en tu propia lucha con algún ídolo en particular. ¿Cuáles son las mentiras que este ídolo te promete y que te tiendes a creer? ¿Cuáles piensas que es la forma más bíblica de batallar contra este? Bueno, con alegría y amor, hemos llegado al final del capítulo número 4. Coméntame aquí tus respuestas, compartamos, te dejamos también aquí el link para que te puedas unir a nuestro club y nos vemos en el próximo capítulo para continuar con la lectura. Que Dios te bendiga. Chau, chau.